Sexo y violencia, apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Silvio José Castellanos Herrera, productor nacional independiente número 27398. Sintonía 1420 AM presenta Gerencia Pública. Un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, siente gran complacencia en seguir compartiendo hoy con ustedes acerca de la ley contra la corrupción. Esto gracias a nuestros patrocinantes VIA Apoyo Legal y Administrativo, consultores en materia jurídica, gerencial y tributaria, y a Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Están en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mirellas Obregón, en la coordinación de producción Toti López Bocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @GerenciaPVen. Por Facebook, Gerencia Pública. Y por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible también un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución para la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Bien, estimados radioescuchas, a nivel de recuento podemos decir que hemos hablado hasta este momento de los tipos de responsabilidad de los funcionarios públicos, las cuales son civil, penal, administrativa y disciplinaria, y de cómo inicia el Ministerio Público la acción penal cuando se trata de una responsabilidad que concreta un tipo penal. Establecimos como responsabilidad penal la situación jurídica en la que se encuentra una persona, razón por la cual debe sufrir las consecuencias de un hecho calificado como delito que le es imputable en concreto por su dolo o culpa y que consiste en una pena y en la reparación del daño causado. Comentamos también que inicialmente la responsabilidad penal había sido regulada por el Código Penal en su parte correspondiente a los delitos contra la cosa pública. Luego fue regulada por la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y ahora lo es por la Ley contra la Corrupción. Estamos hablando de la responsabilidad penal que surge de irregularidades administrativas. Enfatizamos al respecto que los procedimientos administrativos, penales, civiles, están previstos se llevan a cabo con respeto del artículo 49 de nuestra Carta Magna, es decir, con el respeto debido o el respeto irrestricto del debido proceso. Comenzamos a hablar sobre los tipos penales previstos en la Ley contra la Corrupción y de hecho los tres primeros delitos que tocamos fueron los siguientes: enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 48, apropiación indebida calificada y distracción de recursos en el artículo 54, el daño culposo al patrimonio en el artículo 55, el cual lo conectamos con el numeral 2 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y con el numeral 2 del artículo 83 de la Ley del Estatuto de la Función Pública
y el numeral 8 del artículo 86 de la misma ley. Con esto quisimos enfatizar que en una irregularidad administrativa confluyen una responsabilidad administrativa, puede confluir una responsabilidad penal y también una responsabilidad disciplinaria. Y también puede concurrir una responsabilidad civil. Por ejemplo, una persona que tome o sea responsable de un vehículo y por ebriedad o por descuido, negligencia, imprudencia, causa un daño a ese vehículo que es del patrimonio. Entonces, concurre también en esa irregularidad una responsabilidad civil. Hablamos en cada uno de los delitos comentados en programas anteriores sobre el objeto material, el sujeto activo, el elemento subjetivo y el bien jurídico protegido. Esto a nivel de resumen de lo que hemos venido comentando en programas anteriores. Vamos, estimados radioescuchas, a nuestra primera pausa musical. Hoy tenemos en música venezolana a Alfredo Pollo Gil, es decir, música venezolana en trompeta, y su primera pieza es Lo que fue un querer. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Bien, estimados radioescuchas, vamos a hablar hoy de el delito peculado de uso, que está previsto en el artículo 56 de la Ley contra la Corrupción. Dice así: el funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado, será penado con prisión de 6 meses a 4 años. Con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia del funcionario público, utilice los trabajadores o bienes referidos. Entonces, estamos en presencia de
un delito que todos debemos conocer. No puedo utilizar los bienes del Estado, los bienes de la administración pública en beneficio propio. Son los bienes del pueblo venezolano. Aquí la acción típica consiste en utilizar en beneficio particular o dejar utilizar para beneficio de un particular los bienes del patrimonio público que se le hayan confiado. El objeto material del delito son los bienes del Estado de todos los venezolanos. El sujeto activo tiene que ser un funcionario público, un empleado público, un trabajador del Estado o una persona que los haya utilizado con anuencia del funcionario público. El elemento subjetivo es el dolo directo, es decir, la intención dirigida a beneficiarse particular y directamente de los bienes que se le han encomendado. Y el bien jurídico protegido es la probidad, es decir, es falta de probidad, la fidelidad que debe el trabajador en su actuación en la administración pública es también un bien jurídico protegido. Es decir, aquí estamos protegiendo el interés colectivo, el interés del pueblo venezolano. Fíjense ustedes que en este delito también concurren dos irregularidades. Estamos hablando del numeral 5 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Tenemos aquí entonces un supuesto generador de responsabilidad administrativa. Recuerden ustedes, vamos a ver más adelante el procedimiento de investigación previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría, no voy a repetir tan largo el nombre, y el procedimiento de determinación de responsabilidades, en donde una vez que se determina la responsabilidad administrativa, este expediente pasa de manera automática a el Ministerio Fiscal, quien va a establecer si hubo o no daño al patrimonio público para ejercer de manera inmediata la acción penal correspondiente. También aquí concurre en este peculado de uso, estamos hablando entonces de una responsabilidad civil en caso de que haya daño al patrimonio. Tenemos una responsabilidad civil posible, tenemos una responsabilidad administrativa, en el caso pues de este numeral 5 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría, es un supuesto generador de responsabilidad administrativa, y tenemos entonces el delito propiamente dicho, el tipo penal que consiste en utilizar los bienes del Estado. Si usted ve un vehículo de una alcaldía, de una gobernación, de una empresa del Estado, un sábado en la playa, un grupo de personas haciendo parrilla, automáticamente usted tiene que denunciar esa situación porque se está utilizando un bien del Estado en beneficio propio, en beneficio de un particular. Se está utilizando de manera indebida. Si usted ve un vehículo del Estado pegando propaganda política, por ejemplo, de cualquier tipo, estoy hablando a nivel de gobernación, alcaldía, un vehículo de un instituto autónomo, de una empresa del Estado, es decir, manifestación del Estado en actividad comercial, en actividad política, proselitista, usted tiene que denunciar automáticamente porque se están utilizando los bienes del Estado de manera indebida. Esto se denuncia en la Contraloría General de la República. Esto se denuncia en una unidad de auditoría interna de una alcaldía, de una gobernación, en una unidad de atención al ciudadano. También tenemos una ley de la Contraloría Social que prevé el procedimiento para denunciar. Acuérdense ustedes que el secreto de la aplicación de la Constitución es la participación, es el protagonismo. Hablamos siempre entonces de una democracia protagónica y participativa. Fuera la apatía, fuera la indiferencia. La Constitución prevé las formas en que el pueblo venezolano puede participar en la administración de los recursos de el que están en manos del gobierno como administración pública. Vamos, estimados radioescuchas, a un momento de publicidad para agradecer a nuestros patrocinantes.
Decimos entonces que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Esto puede apreciarse claramente en su batería de talleres que incluye, por ejemplo, planificación estratégica corporativa con base en el Plan de la Patria y la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. Presupuesto público por proyectos, con base también en el Plan de la Patria. Control fiscal con su batería de talleres, auditoría, potestad investigativa y determinación de responsabilidades, con base en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y su reglamento. Contrataciones públicas con base en la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento. Y con base en la Ley del Estatuto de la Función Pública, el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, la evaluación del desempeño, el ingreso por concurso, el ascenso por sistema de méritos y muchos más relativos a la gestión pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002 y atenderemos sus necesidades de asesoría y adiestramiento a la brevedad posible. Bien, hablábamos entonces del delito de peculado de uso. Es importantísima allí la participación de toda la colectividad, la ciudadanía, el pueblo venezolano, para controlar, para verificar que los bienes del Estado, los bienes que administra el gobierno, vale decir la administración pública, que son de todo el colectivo del pueblo venezolano, estén siendo utilizados exclusivamente para la administración, porque la administración es la función esencial que tiene el gobierno, que llamamos también administración pública. Vamos, estimados radioescuchas, a hablar ahora sobre otro delito de la ley contra la corrupción, denominado malversación genérica y malversación específica, prevista en los artículos 58 y 59 de la ley contra la corrupción. Acuérdense ustedes que estos delitos, estas irregularidades que son administrativas, se convierten en delito aquí en la ley contra la corrupción, porque la filosofía, la esencia de esta ley no es solamente para las personas que se apropian indebidamente del patrimonio, sino para los funcionarios públicos y hasta las personas no funcionarios públicos que tienen que ver con un mal manejo, independientemente de que haya apropiación o no haya apropiación. El artículo 58 de la Ley contra la Corrupción así dice: el funcionario público que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o destinada aún en beneficio público, fíjense ustedes, ¿no?, será penado con prisión de 3 meses a 3 años según la gravedad del delito. Es decir, cuando hay una etapa en la administración, en la planificación, en la que debo hacer el plan y luego el presupuesto, y en el presupuesto establezco cómo se va a utilizar el dinero que se solicita y eventualmente el dinero que se apruebe por partidas, por proyecto y por partidas. Una vez establecidas las partidas y la cantidad de dinero que va en cada partida para irse ejecutando, no puedo yo utilizar ese dinero para otro fin que no sea el destinado. Por supuesto, puedo hacerlo eventualmente siguiendo los pasos, la normativa que establece la ONAPRE, vale decir Oficina Nacional de Presupuesto, o la normativa interna, en el caso pues de las empresas del Estado, es decir, la manifestación del Estado en actividades comerciales. En líneas generales, no puedo utilizar un dinero que está previsto para la inversión en gastos corrientes. Por ejemplo, no puedo utilizar un dinero que está previsto para viáticos en
por ejemplo, en otros gastos como compra de algunos bienes requeridos en un momento dado, a menos que utilice estrictamente la normativa establecida. Es decir, aquí se penaliza no llevar a cabo los procedimientos o el uso indiscriminado o desatinado del dinero asignado por partidas sin la debida aprobación o sin el debido procedimiento. Entonces, cuando estoy, así sea en beneficio público, utilizando el dinero para algo que no estaba previsto, tengo no solamente un tipo penal aquí en este artículo 58, sino que tengo también una irregularidad administrativa, y aquí confluye un supuesto generador de responsabilidad administrativa prevista en el numeral 22 del artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. El artículo 59, que es la malversación específica, así dice: el funcionario público que por dar ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicación pública diferente a la presupuestada o destinada, causare daño o entorpeciera algún servicio público, será penado con prisión de 6 meses a 4 años. Aquí hablamos de malversación específica porque esa mala utilización directamente o de manera específica causó un daño o entorpeció el funcionamiento de un servicio público. Bien, estimados radioescuchas, vamos a nuestra segunda pausa musical y seguimos con el Pollo Gil, Alfredo Pollo Gil, música venezolana en trompeta, y su segunda pieza es Ojitos Negros. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública. Bien, estimados radioescuchas, en cuanto a los delitos,
de malversación genérica y específica previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley contra la Corrupción, debemos aclarar que el objeto material son los fondos o rentas públicas del Estado. El sujeto activo es el funcionario público, empleado público, trabajador del Estado. El elemento normativo es ilegalmente, es decir, dar utilización ilegal a esos fondos. El elemento subjetivo es el dolo directo, es decir, la intención dirigida a la aplicación diferente a los fondos. Y tenemos una antijuricidad, es decir, antijurídico porque es contrario a la norma, y el bien jurídico protegido es la probidad y fidelidad que debe el trabajador en su actuación en la administración pública. El siguiente delito que vamos a comentar se llama denomino yo falsa emergencia, y está previsto en el artículo 60 de la Ley contra la Corrupción, que así dice: el funcionario público que con el objeto de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que establece la ley para efectuar determinada contratación o alegare ilegalmente razones de emergencia, será penado con prisión de 6 meses a 3 años. Con igual pena serán sancionados los funcionarios que otorgaren las autorizaciones o aprobaciones de tales contrataciones. Fíjense ustedes que aquí estamos hablando de dos tipos. Es no utilizar los procedimientos, evadir los procedimientos, y el otro tipo es declarar una falsa emergencia. Decimos que cuando hablamos de una falsa emergencia tenemos que ubicarnos en la Ley de Contrataciones Públicas, en donde uno de los motivos para no llevar a cabo el procedimiento de contrataciones, bien sea consulta de precios, concurso cerrado o concurso abierto o llamado internacionalmente, es que exista una emergencia comprobada. Entonces, tengo que demostrarlo, tengo que motivar la falsa emergencia para no llevar a cabo los procedimientos de licitación. No cumplir con esa motivación, es decir, o que se declare una falsa emergencia ficticia, hace que el funcionario público incurra en el tipo penal que describe este artículo. Vamos a responder algunas de las llamadas o participaciones que tenemos aquí en nuestro chat. Isaura nos dice: hola, muy buenos días. ¿Está el doctor Castellanos allí? ¿Es en vivo este programa? Sí, Isaura, es en vivo. Los programas anteriores fueron grabados por compromisos profesionales, pero ya estoy aquí en vivo. Arturo, buen día. Interesante y mayupeado a esa cotidianidad que casi nadie previene. Atento al tema de hoy. Anaís nos dice: es Anaís y su combo. El combo es de 8 compañeros de estudio. Atentos al tema que se trata hoy. Sí, atentos al tema porque es un tema que vamos a seguir hablando sobre esto en varios programas. Porque se trata de la corrupción, delitos contra el patrimonio público, la mala utilización del patrimonio, y es sencillamente el no seguir los procedimientos debidos. Vamos, estimados radioescuchas, a una entrada de la emisora para interesantes mensajes promocionales y publicitarios, y luego continuamos con la intervención a través del chat. Ya regresamos con más de Gerencia Pública. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Baruta, Minuto a Minuto, un espacio que promueve la libre información y participación ciudadana. Baruta, Minuto a Minuto, buscando soluciones a los problemas de la sociedad. Conducido por el concejal Héctor Urgelles. Baruta, Minuto a Minuto, todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana por Sintonía 1420 AM.
La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Este y todos los martes, a partir de las 4 de la tarde, usted estará en sintonía de Creando Conciencia. Un espacio dedicado a la salud, saneamiento ambiental, bienestar y desarrollo de la comunidad. Bajo la conducción del doctor Douglas Hernández. Este y todos los martes, Creando Conciencia. A partir de las 4 de la tarde, por Sintonía 1420 AM. Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. De nuevo con ustedes, Gerencia Pública. Continuamos, estimados radioescuchas, y vamos a dar respuesta pues a esta participación interesante. Mari dice, por ejemplo, peculado de uso, cuando por ejemplo utilizo un avión, una infraestructura que sea propiedad del Estado y le doy un uso contrario a lo establecido. ¿Qué determina el mal uso, uso indebido o daño a la propiedad del Estado, ya sea mueble o inmueble? Bien, Mari, fíjate, sencillamente así se dañe o no el inmueble, se dañe o no el bien que se está utilizando, el mero hecho de que lo use para algo indebido, algo para lo que no está programado ese bien, y el que yo utilice un carro para irme a la playa con mi familia el fin de semana, un carro que diga PDVSA, Corpoelec, Pequiven, cualquier, digamos, tenga el logo, o así no tenga el logo, sencillamente tengamos conocimiento de que se está utilizando el vehículo para ir a la playa, para un viaje a la playa. Ya eso determina, ya eso concreta el tipo penal de peculado de uso. Si se está utilizando para eso, para irme a la playa, si utilizo en avión para un viaje particular, para las famosas colitas, si utilizo la casa o el local para hacer reuniones privadas, ya eso es peculado de uso. Ahora, si lo daño, mucho peor, porque no solamente tengo una responsabilidad penal por el hecho de que estoy incurso en un tipo penal de la ley contra la corrupción, sino que tengo entonces una responsabilidad administrativa en ciernes. Vale decir que la administración pública puede accionar contra mí por haber dañado el inmueble. Además de esto, estoy incurso, como lo dije anteriormente, en un supuesto generador de responsabilidad administrativa. Y si hay el daño al bien, estoy incurso no solamente en responsabilidad civil, penal, administrativa, sino disciplinaria. O sea, puedo ser destituido porque hay una conexión con la ley del Estatuto de la Función Pública. Eloísa nos dice, ja, ja, ja. ¿Y quién se atreve a denunciar? Fíjense ustedes, yo siempre me acuerdo, sin el ánimo de hacer aquí alguna alusión política, que el presidente Chávez decía, hay que darle poder al pueblo, hay que darle poder al pueblo. Y yo siempre digo, el poder al pueblo ya se le dio y está en la Constitución. Lo que hay es que activarlo, profundizarlo, promocionarlo. El poder a que se refiere nuestra Constitución es a la capacidad, a la potestad que tenemos de participar en la administración de los recursos, de todos los recursos. Y siempre pongo como ejemplo el Consejo Local de Planificación a nivel del municipio, en el que participo en la planificación, en la asignación de los recursos y en la ejecución del presupuesto. Tengo una ley de la Contraloría Social en la que puedo denunciar. Lo puedo denunciar con las pruebas debidas ante la Contraloría.
y puedo denunciar, como ya dije, ante una oficina de atención al ciudadano, ante una oficina de auditoría interna, de auditoría externa, en el caso de Contraloría Estatal o Municipal, y sencillamente con las pruebas. Aquí ella me dice, me da miedo, y se revierte esta denuncia y el denunciante termina preso. Bien, debo tener las pruebas porque si no incurro o en un chisme o en difamación e injuria, que la difamación y la injuria no solamente es un tipo penal de nuestro Código Penal, sino también un tipo penal previsto en la Ley contra la Corrupción. Eloísa dice, bueno, ¿quién se atreve a denunciar? Ok. Ah, doctor, muy bonito. ¿Quién garantiza mi confidencialidad? Supongamos que me atrevo a denunciar el uso de carros, camionetas e incluso navíos para un uso de divertimento de funcionarios. ¿Quién me garantiza que la presa no sea yo? Ay, ¿qué pasó? La primera parte es mía, la segunda no. ¿Se enloqueció la página o yo? Bien, yo creo que la intención de la Constitución es la participación, es el protagonismo, es democracia protagónica y participativa. Yo creo que si la ley de los consejos locales de planificación, por ejemplo, la ley de los consejos de planificación y políticas públicas a nivel del Estado da pie a que yo pueda participar en el diseño del plan, en la ejecución del plan. Es decir, me da entrada a la administración de los recursos. De ninguna manera puede, digamos, volverse en mi contra una denuncia relativa a la mala utilización de los recursos del pueblo. Lo que pasa es que si lo hago como sociedad organizada, como consejo comunal, como junta parroquial, como comuna o como particular, yo creo que si tenemos las pruebas debidas, nunca se podrá revertir la situación. Patricia nos dice, lo que dice, lo escribí yo, ok. ¿Considera usted que el Ministerio Público vela porque los funcionarios públicos no incurran en peculado de uso? Abre las respectivas averiguaciones. Bueno, lo primero es hacer la denuncia, porque la denuncia también puede ser ante el Ministerio Público. Fíjense ustedes que estas irregularidades administrativas, ¿verdad? Concretan un tipo penal, y al concretar un tipo penal yo puedo denunciar en el Ministerio Público. Si el Ministerio Público hace caso omiso, ahí estamos nosotros para que de manera insistente hagamos presión para que lleve a cabo las investigaciones respectivas. Entonces, es cuestión de que como sociedad organizada estemos encima de nuestra denuncia. Así como cuando usted de manera personal demanda, de manera personal va a los tribunales civiles, entonces está encima de su juicio. Asimismo, esta denuncia es una especie de demanda ante el Ministerio Público. Y repito, no es solamente ante el Ministerio Público, sino ante una unidad de auditoría, una oficina de atención al ciudadano, como ya lo he repetido. Creo que tenemos la potestad y la capacidad para hacer eso. Si el Ministerio Público no abre la averiguación, ahí estaremos nosotros pendientes de que lo haga, de que lo lleve a cabo, y si no lo hace, denunciamos esto en la Contraloría General de la República. Por la prensa tenemos muchas formas, pero si no hacemos seguimiento, si nos comportamos de manera apática o indiferente, pudiera ser, yo confío en el Ministerio Público, pero pudiera ser que no le den la importancia debida. Bien, ok, seguimos entonces con, hablábamos de la falsa emergencia. La falsa emergencia, decretar una falsa emergencia es una manera de evadir los procedimientos de contrataciones públicas. ¿Por qué? Porque cuando hay una emergencia yo puedo irme por la adjudicación directa, es decir, otorgar la adjudicación de manera directa sin llevar a cabo todo el procedimiento. Pero si es ficticia la emergencia, concurro pues o caigo en este tipo penal
que yo denomino falsa emergencia. Aquí en el artículo 60 no solamente tenemos el tipo penal de falsa emergencia, sino sencillamente evadir los procedimientos o llevar a cabo los procedimientos de manera deficiente. Bien, vamos, estimados radioescuchas, a una tercera pausa musical. Y vamos a oír, continuamos con nuestro invitado Alfredo Pollo Gil, y su certera pieza es Fiesta Llanera. Están ustedes en sintonía de Gerencia Pública.